A ver, o me saben algo o me están hablando al tanteo. Sería como el tío Lucas. No, es que hoy es nuestro día. Así es, aquí ya está mi buen amigo Narciso, el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo. ¿Verdad que es nuestro buen día el día de hoy, Narciso? Claro, hay que hacernos como niños, claro que sí. Claro, ese espíritu de niños, claro, que nunca, nunca deje de estar con nosotros. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal ya escucharon a nuestro invitado, él es el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo intervencionista, que trabaja y él es el encargado de lo que es el área de cardiología intervencionista del Hospital Santa María Chapalita, y bueno, con un tema interesante, un tema que como que creemos que no, pero sí es y es real, que sería el conocimiento de las enfermedades congénitas del corazón, que bueno, pueden llegar a ser un tremendo dolor de cabeza y en donde el ingenio del hombre como tal, como científico, específicamente el médico, ha logrado avances impresionantes en la corrección de este tipo de defectos, en donde pues muchas veces, todavía hace unos 20, 30 años, muchos de estos pacientes estaban irremediablemente condenados a la muerte. Buenos días, Gilberto y toda tu audiencia. Pues efectivamente las cardiopatías congénitas es una realidad a la que cada vez nos enfrentamos más, debido a que por los progresos de la medicina, los pacientitos que antes morían en etapa muy temprana de la vida, ahora están creciendo, algunos llegan a la edad adulta y algunos incluso pues al reproducirse pueden también tener hijos con enfermedades congénitas, de manera que es una realidad a la que nos enfrentamos, pero para la cual afortunadamente ha habido muchos progresos y permiten a la mayoría de la gente hacer una vida prácticamente normal. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Dentro de las anécdotas que les tengo que platicar, bueno, el día de ayer fui a un restaurante muy famoso de la ciudad con mi hija a cenar, estábamos, y a ella le gusta mucho la tártara de atún. Entonces estaba viendo yo de qué estaba, ay papá, me encanta, ándale, sácame la receta, que quién sabe, pues haciendo la pirateada de las recetas, ¿no? A ver, pues ahí estoy probándole, ¿no? Pues que tiene esto y que tiene esto, ¿no? Le digo, mira, tiene soya, tiene tantito limón, tiene cacahuate, tiene ajonjolí, y ahí estoy, ya me estoy saboreando, miren, me lo estoy saboreando la mentada tártara de atún. Le dije, pero ahorita averiguamos, me meto a internet, saco ahí mi tableta, me meto a internet y le pico, ¿no? Salsa Thai para tártara de atún. Y de pronto sale la receta y entonces ya le digo, mira, no me equivoqué, tiene esto y esto y esto y esto. Cuando de pronto me quedo, ¿y qué hace el logotipo de Radio Mujer en esta receta? Y yo dije, la logotipo de Radio Mujer era la página de Leti de Huerta, pues, de mi queridísima amiga del programa de cocina de aquí. Me dio tanto gusto. Y ahorita en la mañana tuve oportunidad de hablarle, le mando un beso y un abrazo. Ella pues está a las 11 de la mañana con el programa La Canasta, ¿cómo se llama, Rosy? De La Canasta a su mesa. Y bueno, felicidades con ese gran amor que da. Todo lo da en sus programas. Leti, te mando un beso y un abrazo. Me encanta escucharte. Y si no la has escuchado, te invito a que la escuches. No te vas a arrepentir de todos los secretos de la cocina que te puede llegar a transmitir Leti de Huerta. Y bueno, con este tema de las enfermedades congénitas del corazón, con el doctor Narciso de la Torre. Y yo creo que la primera pregunta que te haría es que a mí en lo particular, a mí me deja sorprendido, es que pues ahora sí desde inútero, o sea, desde la matriz, claro, ya ustedes empiezan a ver, ¿no? Que la de esta, que el corazón, que el cucharón, que el carburador, que mira que la válvula no le sirve, ¿no? Que está intercomunicado.
Con estos grandes adelantos tecnológicos, lo que antes era revisa bien al escuincle cuando nace, hoy desde antes ya lo están esperando con toda la maquinaria si en su momento se requiere para resolver algo que ya lo están diagnosticando desde antes. Sí ha habido una gran mejoría en el diagnóstico prenatal. No, definitivamente. De hecho, gran parte del diagnóstico prenatal se basa en el diagnóstico temprano de anomalías congénitas que pueden ser corregidas, incluso algunas in útero. Hay algunas anomalías que pueden ser operadas en el propio feto. Esto en nuestro medio aún no está tan desarrollado en el aspecto cardiológico. Se hacen operaciones, por ejemplo, de labio leporino, pero en cuestión cardiológica generalmente sí nos esperamos al nacimiento en nuestro medio. Hay padecimientos que son compatibles con la vida y hay otros que desgraciadamente no lo son. Entonces sí hay que a veces estar bien conscientes de cuál es el campo en el que podemos intervenir. Afortunadamente la mayoría de las anomalías congénitas son susceptibles de ser reparadas, y no con operación, sino a través de un catéter o de un dispositivo que se introduce por una pequeña arteria o por una vena. Una cosa que sí es importante es distinguir que no es lo mismo algo congénito que algo hereditario. Aunque suena como igual, ¿no? Sí. Congénito y hereditario. Pongan mucha atención en esto, por favor, queridos radioescuchas. Sí, porque hay cardiopatías congénitas que las puede tener el bebé, pero no heredarlas. Y hay cuestiones que pueden ser hereditarias y también congénitas. La gran mayoría de las cardiopatías congénitas no se heredan en una forma directa, a menos que tanto el padre y la madre tuvieran la misma anomalía, y entonces ahí sí ya sería una mayor posibilidad. Esto es un campo muy amplio de los que dominan los genetistas, y que bueno, cada vez se avanza más en el diagnóstico, no solo prenatal, sino en averiguar la posibilidad real de que tú tengas un hijo con determinada anomalía. Pero se imaginan, defectuoso el corazón de ella y defectuoso el corazón de él, achirrión, o sea, ¿cómo sería a la hora de hacer el amor, verdad? No, pero avientan espuma por la boca. Yo creo que por eso no se da el caso. ¿Será? No lo sé. Vámonos al bisturizazo. 3122-1190, 3647-1883. ¡Vámonos! Mi día. Hoy es mi día. Así es. En alguna ocasión, porque bueno, yo tengo mis batas un poquito folclóricas, mis trajes de cirugía un poquito folclóricos. No, pues es que no tuve chance. Me dice Toño que pensó que me las iba a traer hoy, pero pues no tuve chance. Pero déjenles digo que en una ocasión, en un hospital muy grande de un compañero, un pediatra que está ahí en Niño Obrero, el hospital, estaba en el elevador con mi bata de barquitos y mi traje de cirugía de Popeye. Entonces sube otro doctor y me dice, se me queda viendo y me dice, así como, yo sé que eres. Eres pediatra. No soy pediatra. Eres cirujano pediatra. No, tampoco, soy tripero, soy cirujano de adultos, tripero. Pero tengo mi niño interior muy exterior. Dice, pues sí se ve, claro. Deja salir ese niño interior y olvídate de si dicen o no dicen. Sé tú mismo. Y claro, pues ser niñote grandote, pues te das ciertas libertades de poder usar cierta ropa, irte al cine, echarte un helado y demás cosas que pues a veces como adultos no te lo permiten, no lo permitimos. Pues ya, tómate una tarde, vete a ver una película de caricaturas o algo, ¿verdad? Para que así sientas como más el espíritu. Bueno, pues hoy con este tema de enfermedades congénitas del corazón, nos quedamos en ese ámbito en donde hacer la diferencia entre lo que sí se puede resolver y lo que no.
y lo que sí se pudiera llegar a resolver, ver cuánto tiempo le va a durar y el seguimiento que van a tener. ¿Por qué? Porque de estar chiquito el corazón, pues claro que va a ir creciendo y los defectos a veces pues también van creciendo. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que habrá que partir de cuáles son los defectos cardíacos congénitos más frecuentes. Hay que recordar que el corazón es una cavidad muscular que, o más bien consta de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas en la parte superior, que son cavidades delgaditas de baja presión, y los ventrículos en la parte inferior, se comunican ambas por sus respectivas válvulas. La aurícula izquierda por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y del otro lado la aurícula derecha por la válvula mitral al ventrículo derecho. La mitad del corazón maneja sangre no oxigenada, la del lado derecho. La mitad del lado izquierdo maneja sangre oxigenada. De manera que estas dos sangres no se deben mezclar nunca. El ventrículo derecho bombea la sangre a los pulmones donde se oxigena, y de los pulmones vuelve esa sangre a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Ahí pasa otra vez al ventrículo, y del ventrículo izquierdo por la aorta sale la sangre oxigenada a todo el organismo para regresar por las venas cavas otra vez a la aurícula derecha y reiniciar el circuito. De manera que este corazón está dividido por tabiques, y decíamos que no se debe mezclar la sangre oxigenada con la no oxigenada. Sin embargo, en algunos pacientitos, en algunos bebés, existe un defecto en el cierre de estos tabiques y aparece un agujerito entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, por ejemplo. Y esto va a causar un mayor trabajo del ventrículo derecho, que está acostumbrado a presiones menores y que lo tolerará muy bien por algunos años. Pero esta presión del lado derecho va aumentando, de manera que cuando el cortocircuito inicialmente es de izquierda a derecha, o sea, pasa sangre oxigenada a la no oxigenada, no hay tanto problema. El problema es cuando ya hay mucha presión en el lado derecho y empieza a pasar sangre no oxigenada al lado oxigenado. Ahí es cuando ya el bebé se empieza a poner moradito, o el adulto cuando logró sobrevivir. De manera que esta afección se llama comunicación interauricular y sí permite al paciente llegar a edades adultas. Sin embargo, ya a partir, por ejemplo, ya de los 25 o 30 años empieza a aumentar mucho la sangre del lado derecho, la presión de la sangre del lado derecho, y el paciente puede empezar a tener ya falta de aire y puede llegar a ser ya tan grande la presión del lado derecho que ya no se pueda cerrar el defecto porque sale contraproducente. Los síntomas pues son estos de falta, que se pone morado el bebé al llorar o al ser amamantado, y un defecto en su desarrollo pondoestatural, esto es, no crece lo suficiente y tiene infecciones repetidas de vías respiratorias superiores, o sea, de bronquitis frecuentes. Y genera eso también un pequeño soplo. La mayoría de la gente asocia soplo con una enfermedad del corazón, y bueno, no está tan errado, ¿no? Pero no siempre un soplo es signo de enfermedad, ni toda enfermedad del corazón causa un soplo. En este caso, los defectos de los tabiques generalmente sí causan un soplo. Entonces tenemos defecto del tabique de la aurícula, puede haber un defecto de tabique en los ventrículos, que ya es una cavidad de mayor presión, y que generalmente los defectos pequeños a la edad de 5 años se cierran solitos, muchos de ellos, los defectos musculares. Ya un defecto que persiste después de los 5 años de edad probablemente sí tenga que ser cerrado. Entonces un defecto, una comunicación interventricular, sobre todo si es de la parte baja del tabique, no necesariamente tiene que ser cerrada en los primeros años de vida. De modo que tenemos defecto en los tabiques. Luego, de los ventrículos nacen dos grandes arterias. De la derecha nace la arteria pulmonar, que lleva la sangre a los pulmones a oxigenarse, y del lado izquierdo nace la arteria aorta, que lleva la sangre a todo el organismo ya oxigenada. Dentro del útero de la madre, estas dos arterias están conectadas por un tubito, por un vasito que se llama conducto arterioso, y que es normal que esté abierto en el útero de la madre, e incluso en las primeras horas del nacimiento. Cuando el niño nace, al percibir
que hay poco oxígeno ya del lado derecho, porque cuando está dentro de la madre, pues tiene recibe el oxígeno de su mamá. Pero al percibir que ya hay poco oxígeno del lado derecho, este conducto se encoge y se cierra solito. El problema es cuando sigue permeable, no se cierra y sigue comunicando la aorta con la arteria pulmonar. Eso también nos da un soplo y que también es tolerable por algunos años. Pero este sí se debe cerrar en el momento en que se detecta. Y se cierra, puede cerrarse por métodos quirúrgicos, ligando con una pequeña abertura en el costado del bebé, o cuando ya es un poco más grande, con un catéter, se mete un pequeño resortito que tiene una sustancia dentro, una esponjita, el foam. Este resortito se abre y cierra el conducto. Esto se hace a través de intervencionismo. De un catéter. O sea, con catéteres que meten... En el niño en la ingle, sí, pues porque son arterias muy pequeñitas. Sin embargo, aún así hay pacientes que llegan a la edad adulta y nadie les detectó jamás ese defecto. Todavía nos encontramos con ello. Cuando, pues, a veces son difíciles de diagnosticar, el soplo no era muy fuerte o no tuvieron un control pediátrico. También es posible, en un adulto, la técnica es mucho más fácil porque te mueves en cavidades mucho más grandes. Pero también hay un momento en que ya los pacientes son inoperables. Cuando ya la presión del lado derecho es tan alta que si le cierras, el ventrículo derecho ya no va a tener fuerza para bombear, porque su único escape es el cortocircuito que hay hacia el otro lado. De manera, tenemos que existen defectos en los tabiques, defectos en la comunicación de las arterias. Tenemos también obstrucciones de nacimiento. O sea, a veces la arteria aorta no se desarrolla adecuadamente y se obstruye. Tenemos que irnos al bisturizazo. ¡Berman! Bajaron algón, pues qué. Vámonos al bisturizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar. ¡Vámonos! Bueno, pues ya estamos aquí de regreso transmitiendo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, del estado de Lagos de Moreno, perdón, del estado de Jalisco, León. Perdón, no, de León, ¿o cómo estuvo? Bueno, es el estado líquido, sólido, Lagos de Moreno y León. Ay, Dios mío. Mejor ya me está dando vergüenza ajena. Mejor sigamos con el tema. Sigamos con este tema tan interesante de los trastornos de las afecciones congénitas, que de veras, queridos radioescuchas, aquí mi buen amigo el doctor Narciso se los está explicando, y que la chunche, que el catéter, y que le metemos la tripit. Mire, por ejemplo, en la persistencia del conducto arteriovenoso. No, que le metemos el catéter por la ingle, la femoral, y luego le metemos algodoncito y le sellamos y demás. Pues él lo dice fácil, pero se requiere mucha habilidad y mucho entrenamiento. O sea, son años. Te gradúas, por así decirlo, te gradúas de médico intervencionista y te falta para que agarres un buen colmillazo. Claro. Pero, fíjense bien, una vez que lo agarras, nada tiene que ver cuando antes la única opción era abrir y ni siquiera engrapar, coser el conducto arteriovenous. ¿Cierto o no, Narciso? Todavía hace unos años eso no había forma más que de abrirle el tórax al chiquillo y cerrar ese conducto. Así es, ¿no? Y todavía en algunas instituciones, como no tienen el material, siguen haciéndolo en forma quirúrgica, y eso pues aumenta muchísimo la potencial de complicaciones, la morbilidad. Entonces, dentro de toda la gama de adelantos tecnológicos, pues olvídense esto de la medicina intervencionista. Yo, por ejemplo, en mi área, Narciso, sí. Antes era, ¿cómo hacemos las gastrostomías? No, pues hacer el agujero en la piel, abrir 10, 15 centímetros, localizar el estómago, pegarlo, hacer el agujero y demás. Hoy es inconcebible que tú digas, voy a programar en quirófano una gastrostomía. Oye, se me hace que ni ético es eso, Gilberto, porque con el endoscopio en 5 minutos la hacen. Claro. Entonces, ¿cómo va cambiando en base a la tecnología cosas que antes eran quirúrgicas totalmente y que hoy con medicina intervencionista, bueno, se han logrado avances impresionantes? Seguimos con el tema. Sí, efectivamente, la cirugía mínimamente invasiva, o en este caso, la cardiología intervencionista. Decíamos que existe también la llamada coartación de la aorta. Esto es cuando una parte de la aorta
que en el útero depende de, en el feto depende de dos segmentos, de unos arcos que se hacen y que luego se fusionan. Cuando la unión de estos dos arcos no es adecuada, se forma un anillo y sigue creciendo el resto de la aorta y le queda como una cintura a la aorta en la zona torácica y se forma lo que se llama coartación, que como es reloj de arena. Como reloj de arena. Esto hace que el paciente tenga la presión muy elevada en la parte superior del cuerpo y tenga la presión baja en la parte inferior. Ocasionalmente podemos ver distinto color arriba que abajo, cuando eso depende de la localización de la coartación, pero a veces no vemos una diferencia externa, pero eso sí, el niño puede tener insuficiencia cardíaca, muy poco tolerancia al ejercicio o al llanto y la presión elevada, que estos pacientes también llegan a la edad adulta y pues del tratamiento es abrir con un globo esa cinturita y poner un stent. El stent es un armazón de alambre o de metal que mantiene la arteria abierta. Y esto muchas veces pues el paciente se cura de esa hipertensión arterial que generalmente es muy severa. Otras de las anomalías congénitas puede ser lo que llamamos estenosis de las válvulas. Estenosis significa también obstrucción y puede aparecer en las válvulas, en la válvula aórtica, en la válvula pulmonar, son mucho más frecuentes. A veces es un defecto de la valvulita que comunica el ventrículo con la arteria, o a veces son pequeños anillos fibrosos, duros, que tapan la salida del ventrículo. Y esto sí causan también un soplo muy importante y no son cardiopatías que llamamos nosotros cianógenas, o sea, no ocasionan que el niño se ponga moradito. Por lo tanto, no son tan fácilmente advertidas a primer contacto. Para esto, cuando el paciente tiene pues un soplo, como hemos dicho muchas veces, el primer método, obviamente después del examen físico y la auscultación cardíaca, es el ecocardiograma. El ecocardiograma pues es un estudio que ya está al alcance de la mayoría de los consultorios cardiológicos y que consiste en ver con ultrasonido el interior del corazón, ver la integridad de sus paredes, de sus tabiques, la funcionalidad de sus válvulas. Decíamos pues entonces que estas cardiopatías son cianógenas, las que hacen que el niño se ponga morado o el paciente se ponga moradito, ya sea de la boquita o de los deditos o todo, y otras que son acianógenas, que el niño no se pone morado. Hay cardiopatías que se llaman complejas, donde ya se combinan una serie de anomalías, ya no es una sola. La más famosa es la llamada tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot. Eran 4 elementos los que descubre el señor Fallot. Y en este caso es una comunicación interventricular, o sea, hay un defecto muy grande en el tabique. Tenemos hipertrofia ventrículo derecho, un ventrículo derecho muy, muy grueso, estenosis pulmonar. Entonces tenemos estenosis pulmonar C y B y una hipertrofia ventrículo derecho y también una hipertrofia del linfundíbulo derecho. Entonces el paciente tiene varias cardiopatías congénitas que va a hacer que el paciente se ponga morado y tengamos que pues intervenir. Ahí en este caso la tetralogía de Fallot todavía se corrige por método quirúrgico porque hay que poner parches y hay que hacer cirugías de remodelación de las válvulas. Esto implica que a la hora de tener una cardiopatía, una afectación congénita del corazón, peleas con el defecto, pero también estás peleando con las complicaciones del corazón tratando de compensar ese defecto. Por ejemplo, Claro. ahorita que decías, es que crece muchísimo el ventrículo del lado derecho cuando ya sabemos que no, y luego le quitas el defecto y te peleas con Claro. el crecimiento. Es como un doble trabajo. Sí. En este caso está hipertrófico el ventrículo derecho porque hay una estenosis también del infundíbulo. Y el otro elemento es la aorta cabalgante. La aorta ya no está del lado izquierdo, sino que está en medio de los dos ventrículos. Y efectivamente, al corregir un defecto, tienes que pensar en las consecuencias de esa corrección, porque a veces, por ejemplo, un conducto arterioso puede ser lo único que salve la vida de alguien que no se le formó una válvula. Y entonces no hay forma de que el ventrículo mande la sangre a la arteria pulmonar y solamente por el conducto arterioso le llega sangre. Entonces sí hay que hacer en las cardiopatías complejas,
pues ya entra pues ahí definitivamente el cirujano. Algunas son incompatibles con la vida, desgraciadamente, o permiten vivir unas pocas horas al bebé. Pero otras que antes se consideraban incompatibles ya están siendo compatibles. Transposición de los grandes vasos, cuando sale la aorta del lado derecho y la pulmonar del izquierdo. Lo que vemos nosotros los cardiólogos, yo soy cardiólogo de adulto, generalmente son las cardiopatías que permiten la vida adulta y acianógenas, la gran mayoría, que son comunicación de las aurículas, comunicación de los ventrículos, conducto arterioso, coartación de la aorta y estenosis o obstrucción de las válvulas. Ahora, estas estenosis, obstrucciones de las válvulas, ¿qué forma pudieran, primero, se da que puedan llegar hasta la edad adulta dependiendo del grado de estenosis que tengan? Y segundo, tú puedes hacer mucho con la medicina intervencionista, sí, o forzosamente se les tiene que reconstruir. Yo me acuerdo que había o hay válvulas artificiales, claro, sí, que nada más que el paciente, me acuerdo que tenía que estar anticoagulado porque si no se le formaban coágulos y era otro chunche lo que pasaba. A ver, platícanos. Bueno, hablando de las cardiopatías congénitas, definitivamente que el tratamiento, por ejemplo, en la estenosis pulmonar, se tapa la válvula que sale del ventrículo derecho que comunica a la arteria pulmonar. Fue el primer procedimiento intervencionista que se hizo en el mundo. ¡Wow! Y se hizo simplemente con un globo. Inflando un globo a alta presión, se rompe ese anillo que impide la salida de la sangre, o bien cuando es en las válvulas que están pegadas, se despegan las válvulas. Nada más que muchos pacientes con el puro globo a veces quedaban también con insuficiencia de la válvula. Ahora ya no era el problema que no pudiera salir, sino que se les regresaba. Ahorita ya se utiliza el implante percutáneo de la válvula. Se ponen válvulas artificiales por medio de que vienen engarzadas en un balón. Ese globo se infla, se despliega la válvula y queda en la situación original. Entonces la pulmonar es como que ya desde los años 50 el tratamiento es intervencionista y es el único tratamiento que se hacía desde entonces. Luego, en la válvula aórtica también, sí. Oh, adelante. El lado oscuro de Toño, ni modo. A ver si pero como que lo dejaste en tu casa, muchacho. Vámonos al bistorizazo, regresamos. Qué padre, o sea, volver a vivir esa etapa de niño, ¿no? En donde, pues, tantas caricaturas que hoy, pues, están tan raras las caricaturas que la verdad, niñas que se hacen niños, niños que se hacen niños, que si les tocó el agua, entonces ya se hacen hermafroditos, o sea. Ah, carajo. Sí, no, yo viendo la otra vez una caricatura, dije, chirrión, oye, están chistositas. O sea, como que en mis tiempos eran, pues ahora sí más normales las caricaturas. El que era perro, y el que era niño, no se transformaban. ¿Ya? Pero bueno, pues que les gusta, pues vayan ustedes a saber. Disfruten este día y recuerden que si no pueden festejar el día de hoy, mañana, en honor al Día del Trabajo, se cancela el trabajo. ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a votar por ti, Gilberto. ¡Qué bárbaro! Me voy a lanzar de polaco, ¡qué bárbaro! Promete. Fíjate nada más, o sea, es Día del Trabajo, que deberíamos de trabajar con más ganas. No hay trabajo. Bueno. Y yo a mis secretarias, ¿cómo que no hay trabajo? No, doctor, y le excuso decirle que el jueves, o sea, hace hoy, pues tiene llenísima la agenda. Pues sí, le dije, pues mañana no se trabaja. Le digo, oigan, ¿y si hacemos una excepción? No, la ley es muy clara. Sí, hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley, y además se puede ir hasta el infierno, se puede ir, entonces pues ya ni para dónde hacernos. Tenemos participación. Y yo creo que una de las dudas que a mí, al menos como papá, me daría mucho de qué hablar en cuanto a preguntar y demás, y por otro lado, pues a tratar de sacarle la papa a los doctores para que me digan que no va a haber problema con mi hijo, que no va a haber, ahora sí, ninguna duda, pero que yo lo percibo. Y es cuando me dan el diagnóstico fatídico. Señor, su hijo tiene un soplo.
Y entonces eso es un defecto de su corazón que vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, ¿cómo espantan con los soplos? Claro. Pero así te quedas como papá con el telele total y hasta casi te andas haciendo pipí. Ay, tiene un soplo y empieza un calvario para los papás. Sí. Platícame primero lo que es el soplo y la relación cuando grita que verdaderamente hay un defecto Sí. que se tiene que reparar o que tienes que poner tus antenas y toda tu capacidad cognitiva de especialista cardiólogo para poder resolverlo. Bueno, un soplo no significa más que un ruido. Entonces es como si yo te digo, oye, tu carro tiene un ruido. ¿Eso qué significa? ¿Puede significar nada? Porque puede significar mucho. Entonces, un soplo, hay gente que puede tener un soplo y vivir 90 años con un soplo. Entonces, ese ruido no es un diagnóstico. Habrá que ver qué es lo que lo está causando. Un soplo está generado por una turbulencia en la sangre. Normalmente nuestro aparato circulatorio trabaja con flujo laminar. Esto es un flujo de sangre muy parejito que no provoca ruidos. Más que los ruidos de cierre de las válvulas, que son el tum tum que conocemos. Entonces, ese soplo puede ser solamente por una malposición o una flexión de una arteria, que hay soplos inocentes. Pero hay soplos que sí pueden indicar que hay un agujerito en un tabique o que hay obstrucción de una válvula. Generalmente los soplos intensos, y bueno, ya uno como médico, los que se presentan en diástole siempre son anormales, pero eso hay que dejárselo al médico. Desgraciadamente a veces tenemos tan poco entrenamiento acústico, que no distinguimos a veces, primero si hay soplo o no hay, porque también hay muchas omisiones. Me llegan niños ya de 12 años que tuvieron control pediátrico y nadie les detectó el soplo, entonces ese es otro defecto. Y la otra es que hay soplos muy pequeñitos, muy suavecitos, y que además con un niño que tiene buen desarrollo y que no hay otra señal de cianosis, de que haya tenido un desarrollo pontoestatural anormal ni nada, pues ahí es un soplo que puede ser benigno. Definitivamente, si hay un soplo hay que estudiarlo. Y la forma más fácil, pues se le hace un electrocardiograma y un eco. Y con eso podemos saber si hay algo anormal o no. Hay casos en los que es tan complicado el asunto que hay que hacer otro tipo de estudios, como la resonancia, que nos da un poquito de mayor definición. Pero eso sí, soplo no significa enfermedad. Y la gran mayoría de los soplos que se escuchan no refieren a una enfermedad. No obstante, por aquellos que sí lo refieran, es necesario hacer un estudio con cardiólogo de su preferencia. Finalmente, hoy con tanto adelanto, lo primero que tienes que hacer como Pater Family es no angustiarte de más y tomar cartas en el asunto. Y por favor, por lo que más quieran y gusten, de veras, así se los pido. Cuando les den un diagnóstico, siempre digan, ok, qué bueno que me está informando, porque generalmente son médicos los que de pasadita te andan diciendo y que no tienen la experiencia adecuada. Y eso que abra la posibilidad de ir con un experto para que antes de que hagas algo, bueno, pues tomes cartas en el asunto con un especialista. Y claro, cuidarte por si de pronto te dicen, ¿qué cree? ¿Qué crees, señor Bonifacio? Déjame, doctor, ¿qué creo? Pues que tiene un soplo su hijo, es un soplo muy maligno, de los más malignos que hay, pero aquí con esta pócima maravillosa que le voy a vender en la módica, vale como 50,000, pero usted se lo va a dejar en 20,000. Ah, gracias. Usted se lo va a dar diario y con eso va a desaparecer su soplo. Aguas, ¿no? Sí, Narciso? sí hay mucho charlatán. No, y ponle, tú das un ejemplo que ahora quizás no sea ya tan común, pero refleja lo mismo, los imanes y otro tipo de charlatanerías que a veces, digo, con todo respeto para los que crean en ello, pero cómo han retrasado tratamientos que requieren una intervención oportuna y el paciente va a esas alternativas y no va con el experto y a veces es demasiado tarde para atenderse, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho aquí, la medicina alternativa yo no tengo pleitos, pero el efecto secundario no dicho por ellos es la pérdida de tiempo. Ese es cierto. Sí, y eso no te lo dicen, es que es inocuo, lo que yo le voy a hacer no le hace daño, no, sí le hace natural. daño. Yo tengo presente aquí, miren, en mi corazón, porque era una familia que yo conozco todavía hasta la fecha, la mamá de esta pacientita con un cáncer de mama, se le diagnostica, se envía a oncología y en lugar de ir a oncología, ahí por una calle de Obregón donde está un parque, creo que de San Rafael, no sé cómo se llama, había un changarro de unos... Tengo censurado decir unos hijos de ya saben qué. Sí.
que vendían lodo sagrado de los aztecas, de nuestros ancestros aztecas. Ándale. Se lo pusieron 4 meses. Para cuando regresó la paciente al 5.º mes, su posibilidad de curación ya era nula. Entonces finalmente murió. La señora todavía aguantó como 1 año, con mucho sufrimiento, quimioterapia, radioterapia, se operó de la mama para quitarle la úlcera sangrante que tenía. Entonces, aguas con ese efecto secundario. A ver, aquí tenemos mucha pregunta. Araceli Medina, mi hijo de 22 años tiene estenosis pulmonar estrecha y tiene 11 años que no se realiza un ecocardiograma. ¿Este tipo de padecimientos tienen que llevarse un récord con ecocardiogramas? Sí, supongo que de niño ya le hicieron valvuloplastía, pero a veces puede volverse a estenosar. Entonces sí es conveniente un eco por ahí cada 2 años. Sería muy conveniente. Elena, de 50 años, mi hermana sufre esquizofrenia, ya tiene mucho tiempo. ¿Cómo se llama la operación que se les hace para calmarlos en el lóbulo frontal? La lobotomía hace mucho que pero no ya veo. no se hace, ¿no? Nos dan terapia electroconvulsiva, otras cosas, ¿no? Sí, creo que eso ya hace mucho que no se hace. ¿Cómo se llama la operación, Elena, de otra vez del country? ¿Con qué médico me recomienda? No la hacen. No, ya no. Ya no la hacen. Esto lo tiene que manejar el psiquiatra. Sí. Tengo mal aliento que me viene desde el estómago. ¿A qué se debe? Anónima. Después de haber descartado hernia hiatal, reflujo, etcétera, hay que descartar el Helicobacter pylori. Tengo un zumbido en el oído que tiene que ver con la presión arterial. Muchas personas dicen que no se quitan los zumbidos. ¿Tú qué opinas? Pues que es cierto que es de lo más difícil de tratar. No tiene que ver con la presión que tiene ahorita, puede tener que ver con la que tuvo hace mucho tiempo y que le haya causado por ahí alguna aterosclerosis en el oído. Delia Mata Lizondo, mi hija nació con soplo funcional, ¿qué consecuencias del futuro tendrá y cómo serán sus embarazos? Lo que si alguien dijo que es funcional, es un término que se utiliza para decir un soplo inocente que no causa daño, hay que corroborar que así sea, si así es no va a tener ningún problema. El tiempo se nos fue rapidísimo, me gustaría que nos dieras tu teléfono de contacto. Con mucho gusto, 3121-1920. 3121-1920. De lo mejor, ahí está en el Santa María Chapalita, tiene su consultorio a la vuelta y les puedo asegurar que se van a encontrar un médico ético que les va a orientar adecuadamente. Gracias, Narciso. Gracias, Gilberto, igualmente. El tiempo se nos fue rapidísimo, que Dios los bendiga. Estuvo Toño en los controles, Jessy en el teléfono, César en cámara, Rosy en producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí, cambia de médico. Que Dios te bendiga.